He intitulado este mensaje Llamados a conquistar, porque creo que estamos todos llamados a conquistar grandes cosas para la gloria de Dios. Y quiero leer en Josué capítulo 1, versículo 1. Y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés está muerto. Levántate pues ahora y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y este Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta la gran mar del poniente del sol, será vuestro término. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como yo fui con Moisés, seré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Todos tenemos territorios particulares que tenemos que conquistar. Territorios físicos, territorios en nuestra vida espiritual, en nuestra vida emocional y también en nuestra vida familiar. Cuando hablamos de la conquista, usualmente viene a la mente las carencias de las oportunidades con las que vinimos a este mundo. Comenzamos a pensar, es que si yo hubiese nacido en esta casa, si yo hubiese nacido en este país, si hubiese nacido en esta familia, entonces pudiera conquistar muchas cosas. Sin embargo, yo les digo lo que dijo el escritor y filósofo de la época de la Iluminación, Voltaire. Comparó la vida con un juego de cartas. Los jugadores deben aceptar las cartas que recibieron. Sin embargo, una vez que tienen estas cartas en sus manos, solamente ellos escogen la manera en que las van a usar en el juego. Estas cartas representan las oportunidades de crecimiento. Al comienzo de tu vida no tienes mucho que escoger. No escoges dónde y cuándo naces. No escoges tus padres. No escoges tu raza, tu tipo de personalidad o tu constitución genética. Todo lo que eres y casi todo lo que haces no depende de ti. Tienes que vivir con las condiciones en las que te encuentras. Pero cuanto más vives, más es moldeada tu vida por tus decisiones, por tus elecciones. Tú decides qué vas a comer, con cuáles juguetes vas a jugar. Decides si vas a hacer tus tareas. Escoges con qué amigos vas a estar. Escoges si vas a terminar el bachillerato, si vas a ir a la universidad, con quién te vas a casar, en qué vas a trabajar. Cuanto más vives, más decisiones tomarás que determinarán tu conquista en la vida. En otras palabras, así como lo dijo Voltaire, recibimos las cartas, nacimos. No tenemos muchas opciones en ese momento, pero cuando comenzamos a crecer en la vida y a tomar las elecciones que determinarán nuestro futuro de conquista, entonces no depende de las cartas que recibiste, depende de cómo las usarás durante ese juego. La conquista es muy importante. Es por esto que quiero enseñarles 4 principios que le ayudarán a conquistar su territorio. Yo quiero que me escuche atentamente, porque como lo dije al principio, todos tenemos lugares que conquistar. En este momento, como iglesia, tenemos un reto, y es el nuevo lugar que está enfrente. Es un lugar que debemos conquistar. Cuando hablamos de conquista, hablamos de posesión. Cuando hablamos de conquista, hablamos de que ese territorio nos pertenece. Y la escritura que colocamos como basamento escritural nos dice claramente que la tierra que Dios le entregó a los hijos de Israel no era para que estuviesen prestados allí.
no era para que estuviesen arrendados allí, era para que esa tierra se convirtiera en posesión de ellos. Y eso es lo que el Señor nos está llamando en este tiempo. El Señor nos está llamando a conquistar, sea en asuntos físicos o espirituales o familiares o cuestiones en tu vida. Porque cuando esté hablando de estos 4 principios, yo quiero que usted lo lleve a la situación en la cual usted se encuentra en este momento. Hay personas que no han podido conquistar asuntos en sus vidas espirituales. Hay personas, hay creyentes que todavía no han sido capaces de conquistar al amorreo, al jebuseo, al eteo en sus propias vidas, en sus propias almas. Y este mensaje te ayudará a conquistar a esos gigantes. El primer principio es que debes creer a la palabra que Dios te dio. Números capítulo 13, versículo 27 dice: y le contaron a Moisés y le dijeron: fuimos a la tierra donde nos enviaste. Ciertamente mana leche y miel, y este es el fruto de ella. Ellos habían cortado una muestra de uvas, de higos, para llevárselas a Moisés, y en este momento ellos se las están enseñando. Este es el fruto de esta tierra. Versículo 28, solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra. Números capítulo 13, versículo 27. Leemos el versículo 28, solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra, y las ciudades fortificadas y muy grandes. Y además vimos allí a los descendientes de Anac. Amalek habita en la tierra del Negueb, y los hititas o los eteos, los jebuseos y los amorreos habitan en la región montañosa, y los cananeos habitan junto al mar y a la ribera del Jordán. Escuche el versículo 30 atentamente. Entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo: debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella. Diga conmigo: tomar posesión de ella. Porque sin duda la conquistaremos. Esto lo dijo Caleb. Sin embargo, Josué también estaba con él. Fueron los dos de los 12 espías que tuvieron un espíritu diferente, dice la Escritura. Primer principio: debes creer a la palabra que Dios te dio. En estos versículos encontramos 2 tipos de verdades. La primera es la verdad circunstancial, que nos habla de las circunstancias humanas. La segunda es la verdad absoluta, que está basada en lo que Dios te ha dicho, prevaleciendo esta sobre las imposibilidades. Hay 2 verdades. Los 10 espías tenían razón. Habían enemigos, habían gigantes. Sin embargo, había una verdad absoluta que sobrepasaba sobre esa verdad, y era aquella verdad que dijo Caleb: no se preocupen, tenemos una palabra. ¿Sabe lo que tenía Israel para conquistar? Una palabra de parte del Señor. Eso es lo que tenía. 10 espías dijeron la verdad, claro que sí. Ellos no dijeron mentira. Allí habitaba el enemigo. Ellos cortaron el fruto y le dijeron: Moisés, aquí está. Es verdad lo que dijo el Señor. Es una tierra que fluye leche y miel. Pero, diga conmigo, pero. Eso fue lo que dijeron los 12 espías. Hay gigantes, hay una verdad circunstancial. Hay gigantes, el enemigo está allí, están los hijos de Anac. Sin embargo, otro hombre se levanta y dice una verdad absoluta. Dice: debemos subir y tomar posesión de ella, porque sin duda, me gusta esta palabra. Me gusta esta palabra. Sin duda la conquistaremos. Ahí está la clave. Hay una palabra que el Señor te ha dado. Hay una palabra que el Señor me ha dado a mí, y es una palabra de conquista. A todos los que estamos acá, el Señor alguna vez en la vida nos ha dicho que hará algo con nosotros, porque Él no hace acepción de personas. Sea en tu área financiera, espiritual, emocional, familiar, alguna vez el Señor te ha dado una palabra, pero por alguna razón quizás has creído más a la verdad circunstancial que a la verdad que el Señor un día te habló. Y como has creído a la verdad circunstancial, te olvidaste de la palabra que un día el Señor te dio para que conquistaras.
Si yo le pregunto hoy, ¿alguna vez Dios te dijo algo que iba a hacer contigo? Quizás tú tienes que pensarlo porque ya se te olvidó, pero hoy es el día de volver a recordar lo que Dios te dijo. Esa palabra es importantísima. Hay una palabra que el Señor me habló. Hay una palabra que Dios ha impartido en tu espíritu. Yo le voy a contar una de las tantas que el Señor me ha dado. Un día yo tenía 15 años de edad, estaba en una conferencia con el hermano Ronald Short. Y había más gente o una cantidad más grande de la que hay hoy acá. Y el hermano Ronald Short empezó al terminar la predicación a moverse en los dones espirituales. En ese tiempo yo no entendía nada de inglés. Y a través del traductor él señala y dice al traductor que se levante el muchacho, recuerdo. Y cuando él dice esa palabra, yo miro hacia atrás porque recuerdo que en ese lugar habían muchos ministros de la ciudad. Yo tenía apenas 15 añitos, creo que estaba más chiquito y más flaquito. Y por mi mente nunca pasó que el Señor me iba a dar una palabra. Y el traductor se equivoca y señala a otra persona y dice el hermano Ronald Short, no, ese no, el que está al lado. Y todavía al rato yo me quedaba sentado porque no me imaginaba que era conmigo. Hasta que la tercera vez me apuntó bien y yo me aseguré que era conmigo y me levanté ahí todo penoso. Y el hermano Ronald Short empezó a darme una palabra, lo que el Señor le dio a Israel, una palabra. Vayan y tomen la tierra. Ese día el Señor impartió una palabra a mi espíritu que marcaría el futuro de mi vida, que me iba a posicionar en lo que el Señor me había llamado. Y el hombre de Dios comenzó a hablarme acerca del ministerio que el Señor había puesto en mi vida. Pero una de las palabras que nunca se me olvida y nunca se me olvidará es que Él dijo: en tu pecho veo una Biblia abierta con páginas doradas. Y ahora yo entiendo que esa Biblia abierta habla de la predicación que el Señor ha puesto en mi vida para ustedes. Gloria a Dios. Recuerdo que ese día casi ni pude dormir, pero déjeme decirle algo. Esa palabra yo la creí en mi vida. Llegaron momentos que venía la duda y decía, no, eso no es verdad porque mira lo que está ocurriendo, porque las circunstancias siempre van a venir. Mira lo que está pasando. La circunstancia siempre va a venir cuando Dios te da una palabra. El gigante siempre se va a presentar. Pero me aferré a esa palabra. Yo creo a la palabra de Dios. Y por eso estoy aquí predicándole y sé que en mi espíritu esa Biblia está abierta para que emane la revelación del Espíritu de Dios y usted pueda ser alimentado y usted pueda ser edificado y usted pueda ser sanado, no por mis propias fuerzas, sino por el don divino que el Señor coloca por su misericordia en lo humano, en lo falible. Esa Biblia abierta está allí impartiendo, saliendo como espada para darte vida a ti. Ahora, esa es mi experiencia. Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué te ha dicho el Señor hoy? Yo he venido para que a través de este mensaje recordarte esa palabra que un día el Señor te dio. ¿Qué dijo Dios que iba a hacer contigo? ¿Hacia dónde te dijo Dios que te iba a llevar? ¿Qué te dijo el Señor en la posición donde te iba a usar? Quiero recordarte, y este es Dios hablándome para que te hable a ti. Acuérdate de la palabra que el Señor te dio. Han venido circunstancias y tú dices, sí, Señor, la tierra es buena, lo que me dijiste es bueno, pero hay gigantes allí. Van a venir las circunstancias para opacar la verdad absoluta, para que la verdad circunstancial prevalezca y usted no cumpla el propósito de Dios en esta vida. Todo lo que Israel tenía, y lo he dicho en otras ocasiones, era una palabra. Con una palabra era suficiente. Y Caleb y Josué la creyeron. ¿Usted cree que Caleb no vio a los gigantes que vieron los demás 10 espías? Claro que sí lo vio. Pero él se determinó a creer lo que el Señor le había dicho. Determínate en esta mañana lo que el Señor te ha dicho. Quizás has visto tu circunstancia
Y eso te hizo olvidar lo que el Señor te impartió un día. Acuérdate, mi hermano. Vamos a acordarnos. Hay dos verdades. Podríamos decir que todas dos son ciertas, pero una sobrepasa a la otra y es la verdad de la palabra de Dios. Hoy yo quiero que te acuerdes lo que el Señor te ha dicho y lo escribas en un cuaderno. Esa es una de las palabras que el Señor me ha hablado, pero hay muchas más. Y si nos olvidamos de lo que Dios nos dijo, entonces no vamos a ser capaces de cumplirlo, porque si no nos acordamos, ¿cómo lo vamos a cumplir? ¿Sí me está entendiendo? Y eso es lo que el enemigo quiere. Que usted mire sus circunstancias, dónde nació, cuánto tiene en el bolsillo. Entonces si Dios me dijo que hiciera eso, entonces no tengo, no lo puedo hacer. Acuérdate que el Señor te dio una palabra y el que te está diciendo la palabra es el dueño de todo. Amén. El hombre por naturaleza se inclina a creer más las palabras negativas que las positivas. Las palabras de maldición que las de bendición. Las del enemigo y no las de Dios. El ser humano tiende por naturaleza a hacerle caso más a lo negativo que a lo positivo. A lo del enemigo que a lo que no es de Dios. ¿Cuántos espías hubo para inspeccionar la tierra? ¿Cuántos? ¿Cuántos creyeron a la palabra del Señor? Eso me dice que 10, era la mayoría, se inclinaron a creer lo negativo. Ellos habían visto el mar abierto, pero creyeron lo negativo. Y quizás nosotros a veces pensamos en esas personas y decimos, ellos sí son incrédulos. Si yo hubiese vivido en ese tiempo, yo hubiese creído todo lo que Dios había dicho. No hable muy rápido. ¿Cuánto el Señor no ha hecho por tu vida? Escúcheme, no se deje distraer. ¿Cuánto el Señor no ha hecho por tu vida? ¿Cuántos mares no ha abierto? Quizás no literales, pero en otras áreas. Y a veces no le creemos a la palabra que el Señor nos dice. El Señor está buscando a alguien que le crea. Y cuando Él encuentra a alguien que le crea, Él puede hacer grandes cosas. Pero para que alguien le crea al Señor, tiene que desenfocarse de las cosas circunstanciales, de lo que lo quiere distraer, y poner su enfoque total en lo que Dios te ha dicho que tú hagas. Si crees que puedes, tienes razón. Si crees que no puedes, sigues teniendo la razón. Eso lo dijo Henry Ford. Tú vas a determinar hacer las cosas por lo que crees. Si no crees, tienes razón porque no vas a lograr nada. Y si crees, también tienes la razón. Es nuestra alternativa, nuestra decisión. Si vamos a creer o no vamos a creer. ¿Qué palabra vas a creer? ¿Lo que te dice el enemigo? Cree lo que el Señor te ha dicho. Él es más poderoso, mi hermano. Amén. Trasládate años atrás, 5, 10 años atrás. ¿Dónde estabas hace 10 años? ¿Dónde estás hoy? Cree a la palabra del Señor. Amén. Debemos decidir a quién vamos a creer. ¿A lo que dice la palabra o lo malo que dice el enemigo o la gente de mí? Hay personas que constantemente están cabizbajas porque se dan cuenta y descubren que alguien habla algo malo de mí. Y eso los afecta anímicamente y no los deja dormir. Son vulnerables a lo que las personas hablan de ellos. Y le voy a decir algo. Todo el pueblo de Israel, incluyendo los 10 espías, se pusieron en contra de Josué y Caleb porque le creyeron al Señor. No siempre vas a tener el lado positivo de las personas cuando hablan de ti. Pero eso no puede hacer que tú te detengas, mi hermano. Eso no debe quitarte el sueño. Tú tienes que seguir adelante y creer esa palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque esa es la palabra que te va a sostener y la que te produce esperanza. Vuelvo y repito, particularmente el Señor le ha hablado a cada quien de los que estamos aquí. ¿A cuántos le ha dado Dios una palabra alguna vez? A todos, ¿verdad que sí? Algunas que el Señor me ha dado, las he anotado y están guardadas, no se han cumplido, pero la creo. Por supuesto, si está acorde con lo que dice la palabra de Dios. Toda revelación debe estar filtrada por lo que está escrito.
Pero ahí está la palabra. Josué 5:6. Pues los israelitas anduvieron por el desierto 40 años hasta que pereció toda la nación. Es decir, los hombres de guerra que salieron de Egipto, porque no escucharon la voz del Señor, a ellos el Señor les juró que no les permitiría ver la tierra que el Señor había jurado a sus padres, que nos daría, una tierra que emana leche y miel. Quiero que preste mucha atención acá. Primero tuvieron que morir todos los guerreros de la generación pasada para que Dios le diera la orden a Josué. Ahora sí, ve y toma la tierra. El Señor se aseguró primero que todos los incrédulos ya no estaban, para que todos los que acompañaran a Josué creyeran a la palabra y tomaran la tierra. Impresionante, ¿verdad que sí? El Señor esperó a que todos, por lo menos los guerreros de la generación vieja que fueron incrédulos, murieran. Eso me dice a mí que el Señor no puede operar en la incredulidad. Cuando nosotros creemos a Dios, lo que Él nos ha dicho, entonces lo vamos a conquistar. Si no creemos, es nuestra decisión, no lo vamos a conquistar. Debes creer a la palabra que Dios te dio. Ya para seguir, ¿cuál es la palabra que el Señor te ha dado? Créela, mi hermano. Deja de vivir en los pensamientos de abajo. Comienza a moverte en una dimensión. ¿Sabe qué me decía el Señor en estos días? Él me decía, las iglesias que viven todo el tiempo con una riña, con un pleito, con esto, con lo otro, en el desacuerdo, están viviendo en un nivel inferior. Cuando tú te posicionas en un nivel superior, más alto, es cuando comienzan los milagros de Dios a verse. Pero si todo el tiempo andamos peleando y viendo las circunstancias y viendo aquello y viendo el defecto y viendo aquello, ¿usted cree que vamos a escalar a un nivel superior? Olvídese. Y lo hablo en términos individuales y también colectivos. Individuales, si usted todo el tiempo anda mirando, por eso es que la Biblia dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de esta tierra. Cuando usted posiciona su mirada en lo de arriba, logrará grandes cosas, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque está concentrado en lo de arriba y el Señor comienza a moverse. Tenemos que tratar de alcanzar esos niveles donde Dios nos quiere llevar. ¿Usted cree que esos ministros de Dios, que uno sabe que se mueven lo sobrenatural, a veces no duermen porque piensan en este problema? No. Ellos han alcanzado un nivel más alto. Amén. Por supuesto, usted solucione. No estoy diciendo que se olvide de lo terrenal. Estamos en un cuerpo. Pero solucione las cosas creyendo al Señor. Que todo va a salir bien. Principio número 1 para conquistar. Debes creer a la palabra que Dios te dio. Principio número 2. En el proceso de conquista debes estar dispuesto a recibir cualquier estrategia. Josué 6:2. Pero el Señor dijo a Josué, mira, he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus valientes guerreros. Una palabra tenía Israel. Ustedes marcharán alrededor de la ciudad, todos los hombres de guerra rodeando la ciudad una vez. Así lo harás por 6 días. Aquí está la estrategia de Dios. Quiero que usted preste atención. El Señor les dio una palabra, pero también les da una estrategia. No crea que Dios te va a dar una palabra y te va a dejar sin las instrucciones. Él te da una palabra, pero Él después te dice, hazlo así. Él te da la estrategia, Él te da las instrucciones. Y eso fue lo que hizo con Josué. Una vez que Él sabe que tú le crees, entonces Él baja las instrucciones. Ustedes marcharán alrededor de la ciudad, todos los hombres de guerra rodeando la ciudad una vez. Así lo harás por 6 días. 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca. Al 7º día ustedes marcharán alrededor de la ciudad 7 veces. Y los sacerdotes tocarán las trompetas. Y sucederá que cuando toquen un sonido prolongado con el cuerno de carnero y ustedes oigan el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz y la muralla de la ciudad se vendrá abajo.
Entonces el pueblo subirá, cada hombre derecho hacia adelante. Una estrategia el Señor le dio a Josué. Una estrategia que a lo humano parece locura. Jericó era una ciudad fronteriza. No representaba la totalidad de la tierra que el Señor les había entregado, pero era la ciudad fronteriza. Una vez capturada Jericó, la conquista del resto de Canaán sería comparativamente muy fácil. Jericó representaba el hombre fuerte, lo más difícil. Si conquistaban Jericó, lo demás era pan comido, lo demás era más fácil. Pero el Señor les trajo una estrategia. Él te dará una estrategia también. Su trabajo consiste en una procesión diaria. Esta es la estrategia. Ellos deben ir en un desfile alrededor de los muros. Los sacerdotes deben ejercer sus funciones. El arca debe ser llevada sobre los hombros. Los hombres de guerra deben estar allí para defender el arca, limpiar el camino y para seguir también en la retaguardia, para protegerla de cualquier ataque súbito o de cualquier estallido que viniera de la ciudad. Ellos deben marchar así durante 6 días. Ni un solo día sin desfile, ni un solo día sin desobedecer al gran capitán de los ejércitos. Hablando en una forma colectiva, Israel debía trabajar en equipo, conociendo cada una de sus funciones. Un error podría significar el fracaso. Pudo venir el ataque. Estos están locos. Josué está fuera de sí. Llevamos días marchando y nada ocurre. Pero algo sí es seguro. Josué tenía un pueblo obediente y lleno de fe. Dice la Biblia, por la fe cayeron los muros de Jericó. Eso significa que cada uno que estaba con Josué era un hombre de fe. Creyeron a la palabra del Señor. Allí había una estrategia. Trabajaron colectivamente en equipo. No había desunión. Los guerreros iban al frente, los sacerdotes con el arca, el pueblo marchando, no decían una palabra. Debían esperar hasta el 7º día. Cualquier desobediencia, cualquier error pudo significar la derrota del plan. Dios te dará una estrategia. El Señor nos dio el nuevo local, pero tenemos que estar abiertos a la nueva estrategia. Amén. Tenemos que estar abiertos a recibir la nueva estrategia financiera. Porque estamos en este mundo y se paga con efectivo. Ahora Dios puede hacer un milagro, pero tenemos que estar abiertos a cualquier estrategia. Si Dios nos dio una palabra, escúcheme bien. Si Dios te dio la palabra, Él te dará la estrategia. No es por fuerza humana, Él mismo te la dará. Pero no solamente tenemos que estar atentos a la estrategia. Una vez que recibimos la estrategia, tenemos que estar dispuestos a obedecer la estrategia, que es otra cosa. Porque de nada nos sirve recibirla y no obedecerla. Imagínese a toda esa gente caminando por 6 días y nada ocurría. Por eso es que digo que pudo venir a la mente, Josué está loco. Esos guerreros que estaban acostumbrados a agarrar y a matar y a conquistar a la fuerza, Dios viene y le dice, caminen 6 días sin hacer nada. Caminen 6 días y no pueden hacer ni bulla. Escúcheme algo y me salgo del ejemplo de la iglesia y me voy a lo particular. Cuando Dios te dice que va a hacer algo contigo, a veces Él te demanda cosas a ti. Pero por no obedecer, entonces no vemos las cosas cumplidas. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, dale esta ofrenda a tu hermano y tú no lo obedeces? Y es porque el Señor te tiene una gran cosecha. Él va a comenzar por lo poquito. Y abro un paréntesis y le digo algo rápido. Dios nunca te demandará algo que tú no tienes. Amén. Dios no te va a decir a ti, da una casa y no tienes casa. El Señor no necesariamente tiene que comenzar por lo grande. Él comienza por un poquito. Quizás Él te dice, da un billete de 100 a este hermano que hoy no tiene para comer. Y cuando tú das el billete de 100, eso representa la salvación de su día de comida. Eso es tan grande como dar un carro y una casa, déjeme decirle, para el Señor. Pero Él demandará a la gente según su capacidad. Ahora eso es solamente un ejemplo financiero y esto no se trata solo de lo financiero. Dios te puede decir que hagas otras cosas, es solamente un ejemplo. Una vez yo había comprado un reloj nuevecito original y lo tenía en un maletín.
Y estaba enseñando una clase pequeñita, como de 5 filas. Y cuando estoy enseñando, el Señor me dice, a aquel hombre que está en la última fila, el reloj nuevecito que tiene, se lo vas a dar. Y cuando escuché esa voz interna, traté de sacudirla. Uy, no. Y cuando estoy enseñando, el Señor me dice, a aquel hombre que está en la última fila, el reloj nuevecito que tiene, se lo vas a dar. Y cuando escuché esa voz interna, traté de sacudirla. Uy, no. Si no lo he usado yo. Pero mientras enseñaba, esa voz seguía allí, latente. El Señor comenzando a tratar con nosotros con cosas pequeñas como dar un reloj. Él quiere comenzar probándonos que tú le crees que debes dar un pequeño reloj. Porque ¿cómo te va a decir el Señor, vaya y posea otra cosa más grande si no te quieres despegar de un relojito? Y mientras enseñaba como 3 veces, la tercera vez no aguanté, paré la predicación y le dije, hermano, usted le está pidiendo algo al Señor. Era difícil que él me dijera un reloj, ese era el vellón que yo le había puesto a Dios. Tantas cosas en esta vida no va a decir un reloj. Pero eso no debió pasar, yo debí creerle al Señor y dárselo inmediatamente. Sin embargo, yo quise adelantármele al Señor y le pregunté, ¿usted le está pidiendo algo a Dios? Y el hombre me mira y me dice, sí, hermano, tengo días pidiéndole algo al Señor. ¿Qué le está pidiendo? Comenzó diciendo, estoy cansado de usar relojes falsos. Le estoy pidiendo al Señor. Ya cuando comenzó así, yo dije, ya tengo que sacarlo. Estoy cansado de usar relojes falsos. Estoy orando al Señor por un buen reloj. Y yo le dije, hermano, allí tengo uno, venga para acá, se lo voy a dar. Usted se imagina que de tantas cosas, él estaba cansado de un reloj falso, pero Dios sí sabía. Amén. Y Él comenzará a revelarnos cositas. Y vuelvo y repito, no necesariamente financieras, pero en otras áreas. Porque Él quiere que nosotros creamos a su palabra. A veces leemos la historia de Jericó y decimos, ¡ay, qué fácil! Les habló el Señor, desfilaron por 6 días. ¡Qué fácil! No fue fácil. Usted se imagina 6 días caminando y sin ver nada. Y vuelvo y repito, con esos guerreros que estaban acostumbrados era a la batalla, no a estar caminando. Gloria a Dios. Hay 2 resultados que produce la estrategia de Dios. Número 1, te hace participante del milagro que Dios quiere hacer. Lo vemos cuando el Señor resucita a Lázaro, que dice, quiten ustedes la piedra. Y el Señor luego lo resucita. Él nos quiere hacer participantes. Quiten ustedes la piedra, simbolizando que lo natural nosotros lo hacemos, pero Él hace lo más difícil, lo sobrenatural. El Señor dice, vayan, impongan las manos y los enfermos sanarán. ¿Cuál es lo natural? Que yo me disponga y ponga la mano. ¿Qué es lo sobrenatural? Dios va a sanar a la persona. Vayan y prediquen el evangelio. Tú no los vas a convencer. Tú estás prestando tu boca y Dios hará la obra en la convicción del Espíritu. Amén. Necesitamos inmediatamente trasladarnos de una mentalidad difícil a una mentalidad fácil. Dios quiere que tú hagas lo natural, lo fácil, y Él se encargará de resucitar los Lázaros. Amén. Otro resultado que produce la estrategia de Dios es que lo que humanamente puedes lograr en un año lo podría Dios hacer en un día o un mes. Dios lo puede hacer rápido. Solo suele ocurrir que cuando Dios nos revela su estrategia para conquistar, debido a que su directriz es algo que no estamos acostumbrados a hacer, entonces nos resistimos al cambio. A veces Dios nos dirá que hagamos cosas que no estamos acostumbrados a hacer. Y allí nos resistimos al cambio. Nos resistimos. Quizás cuánto tomaría o pudo tomar que Israel
derribara los muros y en un día se derribaron, ¿sí o no? ¿Alguna vez tú le has creído al Señor en algo, has hecho lo que Él te ha dicho y Dios te ha bendecido de una manera que tú dices, esto lo pude lograr humanamente en tanto tiempo? ¿Alguna vez le ha pasado eso? Esto yo lo pude haber comprado con 5 años de trabajo y trabajé 6 meses y el Señor me lo dio. ¿Alguna vez le ha pasado? Le creíste a Dios, obedeciste su estrategia. Y cuando nosotros obedecemos al Señor, lo que toma mucho puede tomar un mes. Lo que toma años puede tomar un mes. Amén, mi hermano. Él nos hace participantes, pero también nos bendice. No nos resistamos al cambio. Henry Ford llevó a cabo su visión con el modelo T de su automóvil y así transformó la faz de la vida norteamericana del siglo XX. En 1914 Ford producía casi 50% de todos los automóviles en los Estados Unidos. La Ford Motor Company parecía una historia de buen éxito norteamericana. Sin embargo, no toda la historia de Henry Ford es de consecuciones positivas. Una de las razones fue que él se resistía al cambio y la innovación. Henry Ford estaba tan enamorado de su modelo T que no tenía intenciones de cambiarlo ni de mejorarlo. Ni quería que ninguna otra persona jugara con él mismo. Una vez, cuando un grupo de diseñadores lo sorprendieron presentándole el prototipo de un modelo mejorado, Ford sacó las puertas de las bisagras y destruyó el auto con sus propias manos. Como resultado de este tipo de mentalidad, el mercado de la Ford Motor Company se fue encogiendo. Fue un hombre que revolucionó el mundo de los automóviles, pero estaba cerrado con la innovación. Cuando los diseñadores trajeron un automóvil mejorado, se puso tan bravo que lo destruyó. Y la General Motors comenzó a vender más automóviles que la Ford. ¿Qué le quiero decir con esto? A todos no nos gusta el cambio. A veces Dios nos dirá cosas que hagamos y decimos lo primero, a mí me enseñaron así. Mi pregunta es, ¿cómo te enseñaron en la manera correcta? No te cierres inmediatamente, a mí me enseñaron así. Acuérdate que Dios es un Dios innovador. Ahora, yo no estoy hablando de cosas que se salen de la palabra de Dios. Pero acuérdate que la nube que se movía en el desierto representa innovación. Representa de que Dios no se queda en un cuadrito, en un solo sitio todo el tiempo. Él siempre se está moviendo. Y Él te dirá un día haz esto. Otro día te puede decir haz lo otro. Era una locura que Jesús escupiera en tierra, hiciera lodo y se lo pusiera en los ojos a un hombre. Pero Él obedeció la estrategia, hizo la locura y se sanó el ciego. Si hay un religioso ortodoxo, dice, uy, eso es pecado hacer lodo y tirárselo en los ojos a alguien para que se sane. Tienes que primero ayunar y hacer esto y aquello. Jesús escupió, hizo lodo y se lo puso allí. Usted se pone a estudiar la historia de los hombres a quien Dios más ha usado en esta vida y son personas que parece que le faltara algo en la cabeza. Usted se imagina decirle a alguien que no tiene pies, cómprese unos zapatos nuevos. No, es que solamente tengo los nudillos. ¿Cómo me va a enviar a comprar zapatos? Nunca, nací así. Nunca he comprado zapatos. Vaya a comprar los zapatos. Cuando compró los zapatos dice que crecieron los nudillos y se convirtieron en pies. Esa es la historia. Gloria a Dios. Pero humanamente hablando hay que estar un poquito, ¿verdad que sí? A veces el Señor te envía a hacer cosas raras, extrañas. Charles Spurgeon, creo que fue ese. Vivió en el siglo XVIII, predicador de la palabra de Dios. Gloria a Dios. No nos resistamos al cambio. Hay algo que yo veo cuando estaban marchando alrededor de Jericó. Y era que cada quien conocía su función. Los guerreros estaban adelante, los sacerdotes atrás, tranquilitos, el pueblo marchando. ¿Sabe qué es bonito? Que como congregación cada uno conozcamos nuestra función y estemos tranquilitos, obedientes y hacia un mismo propósito. Vuelvo y repito esto, hermano. Es hora de elevar nuestra mente
de elevar nuestro enfoque y comenzar a hacer lo que Dios nos dice. Amén, mi hermano. No es tiempo de cuestionar. A veces nos cuestionamos cosas, pero hablando dentro de este contexto, no es tiempo de cuestionar todo lo que Dios nos dice. Es que ese pastor hace esto, eso no me parece a mí. Si con Josué hubiese habido uno, yo creo que los muros no se caen así. Vamos a decir que Josué es pastor. Y hay uno del pueblo que está marchando y dice, Josué, o de los guerreros o de los sacerdotes, Josué está loco. En vez de enviar a estos guerreros a pelear de una vez y que a caminar 6 días. Yo no creo eso. Eso no me parece a mí escritural. No se hubiesen caído los muros de Jericó. De hecho, el Señor se aseguró que todos los guerreros incrédulos ya habían muerto. Necesitamos unas personas que crean a la palabra y obedezcan la estrategia de Dios. Principio número 3 para conquistar. Debes saber que en el proceso de conquista se levantarán enemigos y dificultades. Lo primero que nos muestra la Escritura es que había enemigos fuertes. Josué 3:10. Josué añadió, en esto conocerán que el Dios vivo está entre ustedes y que ciertamente expulsará de delante de ustedes a los cananeos, a los heteos, a los heveos, a los fereceos, a los gergeseos, a los amorreos y a los jebuseos. Estos nombres tienen un significado muy importante. En ese tiempo eran los enemigos. La mayoría eran descendientes de Cam. Representaban los enemigos, estaban allí. Ahora, escúcheme algo. Aquí estoy, escúcheme algo. Dios le dio una palabra, Dios le dio una estrategia, pero vendrán dificultades. No creas que porque Dios te dio una palabra y te dio una estrategia, eso significa que el camino lo vas a encontrar clarito. ¡Hey! Habían enemigos, ¿sí o no? Ahora déjeme decirle algo que le va a alentar. Si el camino no está clarito, sino que hay piedras y dificultades, si Dios te dio una palabra, es porque Él ve el futuro y te ve en victoria. Y si Dios te ve la palabra, no le hagas caso al camino, ve el resultado final. Debes saber que en el proceso de conquista se levantarán enemigos y dificultades. Estos nombres tienen un significado muy importante. Los cananeos significa traficante y mercader. Ahora aprovecho este punto para irme a un área personal. Traficante y mercader, los cananeos. Muchos tienen en sus vidas estos enemigos internamente hablando. Los traficantes, ¿qué hacen? Tratan de traer mercancía de una manera ilegal a la vida de la persona. Y esas son las cosas que tú ves en tu vida que vienen repentinamente y tú dices, esto a mí no me pasaba y ahora me está pasando. Los traficantes vienen y tratan de traer mercancía. Y usted dice, ¿por qué me está pasando esto? Son cananeos que quieren traer mercancías falsas a tu vida. Quieren traer pecados donde tú no habitabas anteriormente. Amén. Quieren traer cosas donde tú no habitabas anteriormente. El heteo significa atemorizar, aterrorizar, desalentar. Usted está hoy en victoria y mañana está desalentado. O quizás viene el temor constantemente a su vida. Tiene que expulsar al heteo de su vida. El amorreo significa publicidad y también orgullo. El amorreo, publicidad, orgullo. Si el orgullo está en tu vida, entonces esto es un enemigo que tienes que sacarlo de la tierra. Los fereceos significa ciudad sin protección. Impresionante esto. Los fereceos, ciudad sin protección. ¿Sabe qué me dice a mí eso? Cuando las personas están descuidadas en el mundo espiritual. Cuando las personas están descuidadas en el mundo espiritual, eso es un espíritu fereceo. No tiene protección, no hay puertas que lo protejan. Y cualquier ataque del enemigo puede venir a su vida y no sabe de dónde viene.
Son cada uno de estos enemigos de los cuales nos tenemos que cuidar. E Israel tuvo que combatir. Los heveos significa imitación, hipocresía. Cuídese del espíritu heveo. Intimidación, hipocresía. Él dice que te va a hacer grandes cosas, pero es mentira. Usted trata a una persona por un lado, pero por otro lado le tiene rabia, tiene enojo contra esa persona, o lo trata con una cara y por otro lado lo trata mal. Eso es hipocresía. Amén. Expulsemos a todos estos enemigos de nuestra vida. El jebuseo significa contaminación. Jebuseo, contaminación. Tenemos que expulsar al jebuseo de nuestras vidas. ¿Qué es un jebuseo en una persona? Cuando tú estás contaminado por algo o por un pensamiento y agarras a una persona y al agarrarla la contamina. Y agarras a otra persona y la contamina. Y agarras a la otra y la contamina. Es un espíritu jebuseo. Saca a ese enemigo de tu vida. Es un espíritu contaminante que se apodera de las mentes y el propósito es contaminar todas las personas. Israel tuvo que lidiar con todos ellos, pero hoy en día nosotros también tenemos que expulsarlos de nuestra vida para que el Señor pueda hacer grandes cosas. Amén. El Señor les había dado la palabra que vencerían, pero ellos debían conquistarla. Gloria a Dios. Habían enemigos fuertes. Lo segundo es que constantemente veían la altura de las murallas. Jericó estaba rodeada por una muralla de ladrillo doble, con un muro exterior de 2 metros de espesor. Un espacio de 4.5 metros vacíos alrededor y un muro interior de 4 metros. Su altura en la época era casi de 10 metros de altura. Estos hombres se convirtieron en inspectores prácticos de Jericó. Ellos conocían muy bien la fortaleza de las murallas. ¿Cuántos metros medían las gigantescas piedras colocadas en las esquinas? ¿Y cuán cerca de las estrellas se encontraban las torres más altas? Yo digo que siempre tenían frente a ellos la dificultad. Sin embargo, ellos conservaban una fe sencilla y rodeaban la ciudad. Algunas veces caemos en el hábito de cerrar nuestros ojos a las dificultades. Ellos no caían en eso. La fe no es tonta. La fe no cierra sus ojos ante la dificultad. La fe ve la dificultad, pero sigue creyendo a la palabra del Señor y cree que los muros se van a caer. Esto me impresiona a mí. Constantemente el Señor los expuso a mirar la dificultad que eran los muros. Era fácil desviarse de la palabra del Señor. Constantemente estaban mirando los muros. Pero cuando tú miras los muros, tienes 2 opciones. O miras los muros o crees la palabra del Señor. Constantemente estaban los muros altotes allí. Las circunstancias van a venir constantemente a decirte que no lo vas a lograr. Van a decirte que no vas a poder. Humanamente hablando es imposible. Pero déjame decirte algo, sigue marchando con paciencia, sigue marchando con paciencia. Va a llegar un momento que vas a gritar, los muros van a caer y vas a comenzar a ver el milagro del Señor en tu vida, en tu familia. Sigue orando por tu familia, sigue orando, no te dejes embaucar por el enemigo. Sigue orando por tu familia y vas a ver el fruto. No dejes de orar por ese empleo remunerado, no dejes de orar por ese nuevo vehículo, no dejes de orar para obtener esa casa. El Señor hará que las imposibilidades se conviertan en posibilidades y para que la mano del Señor se vea en tu vida y lo puedas glorificar. ¡Aleluya! La fe no niega las circunstancias, ahí están, pero la fe soluciona. La fe no dice no tengo dolor, no tengo dolor, no tengo dolor, no tengo dolor, no tengo dolor. La fe dice sí es verdad y ahí hay un dolor, una verdad circunstancial. Y la fe aplica la medicina. Señor, pero por tu llaga yo he sido sanado. Amén. La fe no es una confesión positiva solamente. La fe identifica el problema y lo resuelve.
Amén. La fe hace algo al respecto para que lo obtengas. La fe es acción. Principio número 4, y con este finalizo. Ve y conquista. Josué 6:20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las trompetas. Y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de las trompetas, el pueblo gritó a gran voz y la muralla se vino abajo. El pueblo subió a la ciudad, cada hombre derecho hacia adelante, y tomaron la ciudad. Diga conmigo, tomaron la ciudad. No era prestada, no era alquilada, ahora era de ellos. A veces el Señor permite que nosotros estemos en un lugar prestado, rentado, está bien. Pero yo le voy a decir algo, y los que viven arrendados aquí, o los que tienen algo arrendado, no está mal, claro que no. Pero déjeme decirle algo. Si usted crea la palabra del Señor, si usted se dispone, usted puede posesionar esa tierra. Amén. Vayan y posean la tierra. Cuando estemos en el nuevo local, estamos arrendados, pero con visión a poseerla. Amén, mi hermano. Con visión a poseerla. Y allí usted cumple un papel muy importante, y sé que el Señor nos dará una estrategia muy buena. Amén. Vamos a poseerla. Pero usted tiene la elección. Me conformo estando así, o voy y la poseo. Sea alguien que posee las cosas. Esto lo quiero dividir en dos partes, y como lo dije, ya finalizo este punto, el cuarto, ve y conquista. Número 1, no importa los fracasos que hayas tenido, ve y conquista. Muchos han sido preparados para enfrentar el éxito y no para el fracaso. Hay más personas que enfrentan el fracaso. Como resultado tenemos muchos adictos al alcohol, a las drogas, a la prostitución. Otros se han suicidado porque no supieron qué hacer cuando se enfrentaron con el fracaso. No importa los fracasos que hayas tenido, ve y conquista. ¿Por qué digo esto? Cuando vas a la escuela, a la universidad, los motivadores, los conferencistas te dicen, tú naciste para ser exitoso, y todo eso es verdad. Sin embargo, en este mundo hay más personas que se enfrentan al fracaso que al éxito. Y cuando tú te enfrentas al fracaso y no sabes manejarlo y te dejas detener por el fracaso, allí es cuando dice el experto en liderazgo John Maxwell, por esa razón tenemos muchos adictos al alcohol, a las drogas, a la prostitución, porque usan un escapismo y dice, fracasé en la vida, ya no hay solución, me pasó esto, me fui a la bancarrota, no hay solución, tengo 3 divorcios, no hay solución, y van y se refugian en un escapismo de vicio. Déjeme decirle algo, muchos de los que estamos acá vamos a enfrentar fracasos, pero déjeme decirle algo, no se deje detener por el fracaso, levántese nuevamente y vuélvalo a intentar. Fracasé, hermano, 3 veces, vuélvalo a intentar. Hice 2 negocios y me fueron mal, vuélvalo a intentar. No quiero casarme porque mi esposo me trataba mal, vuélvalo a intentar. Mi esposa se fue con otro, vuélvalo a intentar. El Señor quiere que lo vuelvas a intentar. Amén. El fracaso va a venir, pero como nosotros sabemos y somos personas que sabemos superar el fracaso, vamos a intentarlo nuevamente. El éxito no, el éxito lo enfrentan pocas personas en el mundo. El fracaso va a venir constantemente, pero usted aprenda a dejar el fracaso atrás. No importa los fracasos que hayas tenido, ve y conquista. Número 2, no importa la oposición de las personas, ve y conquista. Los ministros que están acá, mi papá que es el pastor, mi mamá, Ramiro, su esposa está acá. No importa lo que las personas digan, ve y conquista. Y para apoyar esta declaración digo este poema. Las personas son irrazonables, ilógicas y egocéntricas. De todas formas, ámalas. Si haces el bien, se te acusará de tener razones ulteriores y egoístas. De todas formas, haz el bien.
Si tienes éxito, ganarás falsos amigos y enemigos verdaderos. De todas formas, ten éxito. El bien que haces hoy lo olvidarán mañana. De todas formas, haz el bien. La honradez y la franqueza te hacen vulnerable. De todas formas, sé honrado y franco. Las grandes personas que tienen grandes ideas pueden ser derribadas por las personas más pequeñas, de mentes más pequeñas. Elabora grandes ideas de todas formas. Las personas favorecen a los que tienen las de perder, pero solo siguen a los que tienen las de ganar. De todas formas, lucha por algunos que tienen las de perder. Lo que demora años en construir puede ser destruido de la noche a la mañana. De todas formas, ve y construye. Entrégale al mundo lo mejor de ti y recibirás por eso una bofetada en pleno rostro. De todas formas, entrégale al mundo lo mejor de ti. Gloria a Dios. No siempre tendrás cumplidos de las personas, pero siempre haz el bien. Trata de ser amable siempre. Sigue adelante, cumple el propósito de Dios en tu vida. Amén. Duerme tranquilo, duerme tranquilo. Hay grandes cosas que conquistar, mi hermano. Hay grandes cosas que conquistar. Y este mensaje es para usted. Porque Dios nos ha llamado a ser conquistadores. No a conformarnos. Usted no es un fracasado. Quizás el enemigo en este preciso instante te ha dicho, mira, no has alcanzado esto y lo otro, estás fracasado. Hoy el Señor te trajo aquí en esta mañana para decirte que no eres un fracasado. El fracaso es normal que venga, hermano, es normal. El fracaso no marca la condición de tu vida espiritual, ¿no? Porque si eso fuese así, entonces Pablo era el hombre menos espiritual de este mundo. En una oportunidad tuvo un naufragio. Se salvó milagrosamente. Cuando llegó a tierra agarró unas ramas y lo mordió la serpiente más venenosa. Los que estaban allí estaban esperando que cayese muerto, pero se salvó. ¿Sabe qué dijeron los hombres? Este hombre es maligno porque se salvó del naufragio y aquí lo mordió la serpiente más venenosa. Pero a Pablo vinieron ataques, fracasos, pero eso no marcaba su vida espiritual. ¿Sabe qué lo marcó? Que aún en la cárcel amaba al Señor y cumplió el propósito de Dios. Dios está buscando a esas personas, conquistadores donde quiera que estén. Usted es un conquistador. Diga conmigo, yo soy un conquistador. Otra vez, yo soy un conquistador. Otra vez, yo soy un conquistador. Aleluya. Oh.